Entrevistados para el programa En Vivo desde el Sur, que transmite Telesur, diversos analistas y políticos disertaron sobre el término terrorista que el gobierno de Colombia otorga a los grupos insurgentes y las razones que lo llevan a esto. El gobierno colombiano tiene una posición que ha sido eje de la política del presidente Uribe, de la llamada seguridad democrática, que tiene que ver con el no reconocimiento político de estos grupos, considerarlos terroristas, bandidos, criminales. Eso hace parte de, mucho más allá de consideraciones legales o jurídicas, de un enfoque ideológico, de un enfoque político, y esto pues obviamente tiene que ver con la forma en la cual el gobierno de Uribe ha venido no solamente en Colombia, sino internacionalmente, aliándose con posiciones como la del presidente Bush, de esa guerra global contra el terrorismo. Entonces hay unas implicaciones muy de fondo, y por eso la reacción de Uribe es tan fuerte, porque el desconocer el carácter de terroristas, que como se está solicitando, pues de alguna manera le quitaría piso a su política de seguridad democrática. Sin embargo, esto no nos debe sorprender. En la historia de Colombia y de otros países se consideran grupos terroristas, pero se abren posibilidades de negociación. Con el IRA en Irlanda, por ejemplo, un grupo calificado como terrorista por el gobierno británico, se abrieron negociaciones y llegaron a acuerdos de paz con ellos. La OLP en Palestina durante años fue considerado un grupo terrorista, y justo en estos días estuvo el presidente Bush visitando el territorio bajo la foto de Yasir Arafat, de tal manera que yo creo que esta guerra propagandística, no olvidemos que la guerra no solamente se libra en las montañas de Colombia, sino también en los micrófonos, en los medios de comunicación. Este enfrentamiento verbal pues hace parte del conflicto colombiano, pero yo creo que insistir, como lo ha hecho el presidente Chávez, a mi entender acertadamente, en que se reconozca el conflicto colombiano como un conflicto político, es necesario para que podamos algún día avanzar a la posibilidad de una negociación. También la comandante y diputada salvadoreña Nidia Díaz, miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, explicó cómo el diálogo abrió las puertas para hallar la paz en su país. FMLN, que en mi experiencia fue reconocido como sujeto de derecho, como fuerza beligerante, en el año 81, a 8 meses de haber estallado la guerra civil en El Salvador. Fue una gestión ardua, diplomática, pero cuando todo el mundo apostaba a que quizá las fuerzas del ejército apoyadas por Estados Unidos nos habían aniquilado, nos habían derrotado, resurgimos y empezamos a accionar, y a partir de ese momento vino un reconocimiento como sujeto de derecho, y todas las resoluciones de organismos internacionales que buscaban la salida política hablaban de las partes. Eso nos daba una capacidad de interlocución, y por eso fue posible, aunque con dificultades, iniciar un proceso de diálogo. En 1984 pasamos dialogando un largo proceso, pero eso nos permitió ambas partes situar los problemas de la humanización del conflicto, y a través de ese entendimiento, con intermediaciones lógicamente de la Iglesia Católica en aquel momento, y de la cooperación y ayuda y voluntades internacionales, pudimos concretar varios esfuerzos de humanización, canjes, tratamiento a prisioneros, heridos de guerra, etcétera, hasta que pudimos ir en la dirección de la salida política del conflicto, donde abordamos los temas que habían originado el conflicto armado, la guerra, que tenían que ver con la democracia, con la situación económica y todos los aspectos relacionados pues a la estructura de El Salvador. Esta invitación a otorgar beligerancia a los grupos insurgentes para abrir un camino a la paz en el vecino país es compartida incluso por exmandatarios neogranadinos. Sin embargo, el gobierno de Álvaro Uribe insiste en calificarlos de terroristas y continuar con su política bélica.